Hola. Israel, el nacimiento del Talmud, ¿qué fue lo que sucedió con Jesucristo o Jesús o el Salvador, el Maestro de Galilea, el Dios? No sabemos. No sabemos cómo se llama Jesús, cuál es el orden en su nombre. Conocemos la historia según nos cuenta la Biblia, ¿no? Cierto es que la Biblia está explicada de manera muy básica. Sabemos que todo es semilla, es una semilla que hay que cultivarla, como lo dijo Jesucristo, que es en muchas personas, podríamos decirlo. Bueno, no sabemos a ciencia cierta, como se dice. ¿Quién es Jesús? Perdón, me voy a acomodar en esta silla. ¿Quién es Jesús? Exactamente. Hasta el día de hoy, las cosas que uno, como siempre les digo yo, aquí en esta página, si yo le digo que tengo los ojos azules y usted los ve negros, quiere decir que la cosa no es así. Yo les decía también a ustedes que hace muy poquito tiempo, hace nada más y nada menos que 2000 siglos, que se anuncia la venida de Cristo. Y que tampoco ha sucedido. ¿Será que Jesucristo vino? El propio Jesús, porque fue el propio Jesús que lo anunció. Así como también Jesús dijo muchas cosas a través, por ejemplo, de su último discípulo Juan. Y hemos visto todas esas predicciones justamente. Veremos sobre todo Apocalipsis, pero también están las profecías del pasado, con los profetas Jeremías, Daniel, Isaías, sobre todo Jeremías y creo Daniel. Y digo todo esto, creo y todo, y menciono los profetas más conocidos, porque hasta aquí hemos escuchado eso. Yo estoy repitiendo lo que hemos oído. Debemos empezar preguntándonos también nosotros como creyentes, cuáles han sido verdaderamente los milagros que ha hecho en el caso de los cristianos y sobre todo evangélicos, pero también católicos. En el cristianismo se habla de milagros. ¿Y cuáles los verdaderos milagros que Jesús ha hecho? Verdaderamente que son sobrenatural. Estamos viendo esta serie, para los que están viendo, que hay cosas muy sobrenaturales, justamente, que yo tengo que hacer, acuérdese, una meditación sobre esto, para explicarlo más en profundidad. Pero ahí ve usted mucho el nivel espiritual y lo sobrenatural. Cierto es que nosotros vivimos en el mundo espiritual, sutil, que se materializa, como ya expliqué en otras meditaciones, ¿no? Nosotros éramos espíritu, así como los dibujos animados, vamos a decirlo, que justamente por eso esta serie, genial, y que nos convertimos en seres humanos, o sea, en un cuerpo ya más sólido, y quedó nuestra alma y nuestro espíritu y el espíritu de Dios, que siguen siendo espíritus, o sea, están viviendo en el mundo sutil, en el mundo espiritual. Entonces, cuánto sobrenatural a 100% nosotros podemos ver. Por eso les digo una vez más que les aconsejé de ver esa serie, porque hablamos en el cristianismo sobre todo de muchos milagros de Jesús y esto y lo otro,
pero tenemos que saber y vamos a descubrir aquí, ¿ah? Si esos milagros son verdaderamente sobrenaturales, porque de todas maneras tienen que ser sobrenaturales. Y veremos a ver por qué. No se trata aquí de brujería, nada, sino que vemos que Jesús, para nosotros, Él existe si tomamos solamente Jesús, ¿ah? Pero que no lo vemos, entonces es algo sobrenatural, que no es natural, que no está aquí, que no es naturaleza, que no es materia, porque la palabra tendría que ser otra, pero vamos a utilizar lo que hemos ya oído. Entonces, tanto los milagros, de Jesús, que nosotros vamos a descubrir qué tanto ha actuado el nivel espiritual en nuestras vidas y a qué le llamamos milagro. Porque yo voy a dar un ejemplo muy básico. Encontrar un trabajo, para mí eso no es un milagro. Hoy el día se fabrican con la inteligencia artificial y vimos todo eso, por eso me tomé también el tiempo para poder mostrarles a ustedes, y hay mucho más, muchas cosas escondidas que fabrican los hombres, como el hecho de, ya le dije que la televisión y todos estos medios son medios de espionaje, para espionarlo. Ustedes los ven, tienen que meterse en la cabeza que ustedes a través de la televisión les están viendo en sus casas. Entonces, la meditación que yo comencé haciendo con los franceses sobre Israel, se llama Como yo quiero, cuando quiero. Y creo que esta también se va a llamar Cuando quiera, como quiera. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy viendo a usted en su casa y usted es una buena persona que, por ejemplo, me quiere a mí, y usted dice, quiero tener un trabajo, quiero que me salga esto y ora y todo, pues yo trato de llamar a mis amigos y usted va a encontrar un trabajo. Estos son capaces de todo, por eso es como yo quiero, cuando quiera. Estamos tratando el tema de Israel. ¿Cuál es la implicación, como yo les decía a ustedes en la meditación que le dejé, el nivel de aplicación de Israel en el mundo, en este mundo? Entonces ellos, con la tecnología que tienen, son capaces de todo y así actúan. Entonces la televisión está sabiendo, los medios de espionaje, que ya no es un secreto para nadie. Hay otros medios de espionaje aún más, como ustedes ya vieron. Uno toma esta tacita inocente, pero ¿quién puede decir que esto puede contener como los espejos, la mayoría de los espejos detrás contienen una cámara, que son como si usted ve los... Yo tengo aquí algo del computador, pero no sé si lo podré sacar porque para mostrarles un poco. Yo voy a mostrarles a ustedes lo que es un computador y un computador grande. Para empezar, miren dónde se guarda el computador. Todo para aquellos que no me han visto, pero ustedes deberían ver, ¿no es cierto?, las baterías y todo esto de todo lo que son teléfonos y tantas cosas. Esto nada más puede contener, muchas cámaras, muchas cosas. Detrás de los espejos, sobre todo los hoteles, son una especie de cámaras que ustedes no conocen, porque nosotros conocemos esas cámaras así y cámaras... No, existen cámaras también de esta forma. Por eso les digo que no se trata de medir su fe. Yo les invito también a mirar, a observar. Usted ve que yo soy Nel, la exploradora. Así aprendo yo, observando todo. Entonces, no es que yo esté diciendo que ustedes vamos a medir su fe, que usted es un mentiroso o una mentirosa, no. Porque hoy en día hay muchas maneras, y lo dijo el principal interesado, el maestro de Galilea. Jesús nos dijo a nosotros, cuidado que vendrán muchos diciendo que yo soy el Cristo, yo soy Jesús y esto y lo otro, harán milagros en el cielo, harán salir fuego del cielo. ¿Cuántas cosas Él nos dijo?
no fue por nada. Claro, después, todo lo que es la Biblia, como le digo, está escrita en manera muy básica. Ya ve. Entonces, la idea digo yo, es que la Biblia fuera revelada a través del Espíritu de Dios. ¿Ve? Si hasta aquí no conocemos cosas y estamos confundidos y no conocemos el verdadero sentido de las cosas, ya lo dijimos, le guste a quien le guste. A mí no me gusta decirlo, aunque algunos pastores que me lanzaron algunas indirectas, y yo quisiera también aprovechar para responder a todas esas personas. Fíjese que a mí no me gusta decir esto. No me gusta. Como tampoco a muchos no les va a gustar, y yo no digo solamente pastores, también digo todo lo que es el mundo de cristianos. Todos ustedes. A mí no me gusta decirles, por ejemplo, y comprobar sobre todo, que hemos predicado, voy a ponerme yo también, porque, bueno, yo no he predicado, lo digo abiertamente, ustedes saben que incluso ahora yo no estoy predicando. Ese no es mi deber. Pero normalmente vamos a hablar de Israel aquí y usted va a conocer otra cosa de la que he oído aquí. Por eso yo comienzo esta meditación sobre Israel diciéndole a usted que usted también va a descubrir en su propia vida que han habido muchas cosas que usted ha dicho, Jesús hizo un milagro, pero como yo le digo, encontrar un trabajo, orar para tener un trabajo, eso no es un milagro, por empezar. Es que no puede ser, porque ahí usted está yendo hacia abajo y con Dios vamos hacia arriba. Las cosas materiales nunca han sido un signo de milagro de la parte de Dios. Y el primer milagro que debería haber aquí, lo dijo Jesús, es que la palabra de Dios tenía que ser revelada a través de su Espíritu Santo. O sea que teníamos que abrir las puertas del reino, entrar en ese reino, como en esta serie usted ve que estos personajes abren una puerta, van al otro mundo a buscar cosas. Eso es casi lo mismo que tenemos que hacer espiritualmente nosotros con el reino de Dios. Ese es el verdadero milagro. Vamos a dejarlo ahí, pero vamos a descubrir, mi deber es de ponerles a ustedes, advertirles. Lo que vamos a escuchar hoy, por ejemplo, sobre Israel incluso. Esto tenía que haber sido predicado justamente desde el momento que Jesús estuvo aquí en la tierra. Ya, vamos a ver, empezando. ¿Quién es Israel? Ya a ustedes les mostré esta hojita. Son cositas que yo dibujé. Pero normalmente estos dibujos deberían dar una forma. ¿Quién sabe si este va aquí, pero solamente pegado aquí? Y que si usted lo da vuelta, da un dibujo. Y que este va pegado quizás aquí. Y que usted lo pone así, da un dibujo. Y yo puedo continuar. Eso es Israel. Razón por la cual, como yo les decía también a ustedes, no cualquiera puede tomar lo sagrado. Nosotros hemos visto entonces los profetas más importantes de la Biblia, según lo que nosotros hemos oído. Daniel, Jeremías, y siempre es el libro de Revelación, de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, que han tomado sobre todo los judíos para sus predicciones. No para otra cosa que sus predicciones. Pero nosotros tenemos libros tan importantes y otros profetas que no son muy nombrados, como por ejemplo Juan Bautista. Juan Bautista incluso es la clave de todo. Y es un profeta que tiene un capítulo muy pequeño.
Y hay otros más. Ahí. Abdía, muy importante. Y así puedo yo mencionar muchísimo, pero esto no, yo no vine a ser Israel aquí. Entonces nosotros hemos oído Jeremías, Daniel sobre todo, y Apocalipsis. Que en alguna manera a los judíos, como estas meditaciones sobre Israel son dedicadas a los judíos, pero que usted también está invitado, por supuesto, porque todos tienen que conocer esto. Entonces, el libro de Revelación y Apocalipsis les pasó por las manos a los judíos, viendo que son casi todas las respuestas, de hecho, de Israel, que tiene que tener Israel. Tuvieron entre las manos, han tenido entre las manos la respuesta. Entonces, vuelvo a repetir, a mí no me gusta decir, pero nosotros tenemos que decirlos. Han actuado bajo la cobertura espiritual del Espíritu Santo de Dios, porque la cobertura espiritual es tener el Espíritu Santo. Han predicado con el Espíritu Santo. Porque es la única forma, ¿no es cierto?, de poder comprender la Biblia, que está explicada de manera básica, como en esta serie, donde hay que abrir portales. Ya estás dentro en la ciudad, porque ellos están en esa ciudad. Pero ahora para poder conectarte con las divinidades, tienes que abrir una puerta. Jesús habla de la llave del cielo. Acuérdese, tenemos que tener una llave del cielo. El cielo no está así. El reino de Dios, Jesús invita, dice que si nosotros los aceptamos, Él nos va a revelar cosas ocultas. Y eso es la única manera y siempre ha sido así. Primera cosa a anotar en su meditación en él, que siempre la Biblia fue así. Por eso que han llegado a decir que la Biblia no es correcta. La Biblia y mismo el vocabulario de Dios de Israel siempre fue así. Es Él el que te debe revelar lo que tú necesitas y lo que debe ser revelado. Deber ser revelado. Es la única manera. Una de las opciones, vamos a decir, de las razones, una de las razones, es porque el ser humano hace lo que quiere, como hemos visto, con las cosas sagradas, empezando por Adán, el primer hombre. Desde ahí que cuando se protege el árbol de la vida, que todo eso, evidentemente, que no se ha predicado con los querubines. ¿Qué son los querubines? La gente dice son dos ángeles. Bueno, dejémoslo ahí, porque como le digo, yo no vine a ser Israel aquí. Entonces, es justamente por eso, para que tengas verdaderamente el deseo y cuál es la primera puerta para conectarte con Dios, para abrir el cielo, así como en esta serie, estos monitos van allá. Ustedes ven que esa ciudad, Storybook, estaba, así se llama, no sé cómo se llamará en español, esa ciudad estaba escondida, solamente los ojos espirituales podían ver esa ciudad. El que tenía el ADN, que era la rubia Emma, que era la única que pudo ver esa ciudad. Si usted pasaba por ahí, usted no la veía, usted verá que los personajes no ven esa ciudad. Entonces ella tenía el ADN y ella pudo entrar a la ciudad. Entonces nosotros tenemos una llave para entrar al cielo. Pero ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? Es más o menos como en esa serie, ¿ve? Si nosotros, ¿qué vamos a ir a hacer? Bueno, en esta serie cualquiera puede abrir una puerta e ir y volver a su reino, pero generalmente esos personajes tienen el ADN. ¿Eh? Entonces, me perdí un poco de lo que quería decir sobre Dios de Israel, pero me va a volver, porque son tantas cosas, ¿sabes? Pero bueno, entonces, la única manera de conectarse con eso Dios es a través del Espíritu Santo para que el resto sea revelado, porque hasta aquí hemos visto lo que hace la gente, ¿no es cierto?, cuando tiene un poder, porque todo esto es poder, el saber es poder. Hemos comprobado hasta aquí, y vamos a verlo con Israel, que incluso la gente está detrás del dinero. Digan lo que digan, todas las oraciones y muchas cosas siempre son: dame trabajo, dame un hogar,
que, o sea, siempre es lo mismo, el yo. Y el primer mandamiento, eso iba a ir. El primer mandamiento, entonces la primera llave, la primera cosa que usted tiene que tener para poder conectarse con el reino de Dios y comprender, eso es lo que está escrito en la Biblia, es tener el ADN de Dios. Y el primer mandamiento es amarás a tu Dios. Ese es el código. Estos personajes tienen el ADN y tienen códigos. El código de nosotros, que sea sobre todo el pueblo de Israel, es el amor a su Dios. Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, ya en esta meditación B, podemos elucidar, vamos a decir, hay amor. El amor es la llave que te permite de conectarte con tu Dios. Te has conectado con tu Dios, porque si te conectas con tu Dios, luego ese Dios te mira así y dice, este quiere hacer mi voluntad, entonces empiezan las bendiciones. Acuérdese del rey Salomón que vamos a hablar aquí. ¿Para qué quieres venir a hablar conmigo, Salomón? Otro que quiere que yo lo bendiga. Quiero que me des sabiduría para guiar tu pueblo, le dijo Salomón a Dios. No le dijo para mí, para tu pueblo. Entonces, una cosa es pedirle para mí. Y otra cosa es que con el amor, porque está el amor, nosotros no podemos engañar. Yo me acuerdo que yo salí con varios muchachos. Y como yo no sé muchas de estas cosas, me tiraban así, me dejaban, porque yo trataba de inventar cosas, los consejos que me daban mis amigas. Y ellos decían, no es natural, eso no es natural, están fingiendo, no, déjame. Y en alguna manera yo hago este ejemplo porque es la misma cosa, usted no puede, si nosotros los seres humanos, imaginemos que usted como mujer, un hombre no la quiera. Usted como hombre, esa mujer usted la va a rechazar porque me agobia. No es natural lo que está haciendo. Lo mismo para nosotros. Nosotros cuando tenemos frente a una amiga que no es sincera o a alguien que no es sincero, uno dice, ay, pero se le nota lo que finge, ¿ve? Entonces no es llegar y compararse a Salomón y decir, bueno, voy a repetir las mismas palabras que Salomón. Esto tiene que venir primer mandamiento del alma, del amor que nosotros tenemos hacia Dios. Esa es la primera llave, el primer código para abrir la puerta. Vemos que con Jesús dijo muy claro, Jesús era, a mí me encanta, el maestro. Dijo, bueno, ¿cuántos mandamientos tenemos aquí? 10. El primero, si cumple el primero, cumplirá el segundo. Si usted cumple el segundo, ya puede pasar al tercero. Jesús vio la realidad, ¿no? Nosotros no somos capaces ni siquiera de estar en el primero. Digámosle, porque ¿cómo sabemos cuando tenemos ese amor a Dios? Cuando nosotros logramos abrir el reino de Dios. Ahí sabemos que tenemos el primer mandamiento lo estamos cumpliendo, el amor a ese Dios, porque el amor es el ADN, uno de los ADNs que abre las llaves del reino de Dios, que nos permite acercarnos a Dios y que nos recibe. El amor. Y Jesús dijo, bueno, primer mandamiento, ama a tu Dios. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo, y si haces esos dos, el resto viene solo. Vemos el estado de este mundo y sobre todo de Israel, porque estamos tratando el tema de Israel aquí. Entonces, ¿por qué tengo que yo advertir todo esto antes de seguir con Israel? Por todo lo que nos han predicado, ¿ve? ¿Cómo nos han predicado? De manera muy fantasiosa, pienso yo, ilusionista al mismo tiempo. Bueno, ¿quién es Israel entonces? ¿Ve? El fruto de todo esto, como dice Jesucristo mismo, es que llegamos a una confusión y finalmente nos llevan a qué? A la idolatría, a creer ya a este que
es pastor, cura, Roma, rabino, bueno, ya le voy a creer. A la idolatría. Idolatría nos separa directo de la presencia de Dios. Ustedes verán en esta serie que esos monitos son así. Una palabra que digan en contra de sus reinos, ellos automáticamente se encuentran en otro lado. Le llaman ellos el teletransporte, le llaman ellos. Es exactamente lo mismo en el reino de Dios. Por eso es importante que usted vea esa serie. Ellos hacen así y se transportan. Entonces nosotros inmediatamente lo que sucedió con el rey David. El rey David rompió las leyes de Dios y automáticamente él solo se condenó. Porque Dios no hace nada. Dios simplemente dejó sus leyes. Somos nosotros de verdaderamente caminar de manera de no violar esas leyes, porque si lo hacemos, entonces nos pasa como en esa serie, nos teletransportamos a otro lugar. ¿Ve? Y después vamos a hablar del perdón y todo eso, pero será ya en otras meditaciones. Bueno, hasta aquí, todo, como le hemos dicho, eso es lo que nos han predicado. ¿Quién es Israel? ¿Y cuál es la implicación de Israel en el mundo? Empezando por Israel, en principio Israel debería ser un reino, puesto que Dios, antes de ser Dios, es rey. El vocabulario de Dios es siempre, y el comportamiento de ese Dios es siempre real, es un rey, razón por la cual Él cuando dicta una ley, cuando dicta algo, es irrevocable. Ese es primero que todo. Se habla de nación. Reino puede ser guiado por una reina como por un rey. Eso no implica una definición absoluta. Es un reino. Que gobierne una reina, que gobierne un rey, eso no es un problema. Lo dejo claro, ¿no es cierto? Entonces, visto que hay un rey, pero para que Israel sea un reino, tiene que haber el rey de Israel. Nosotros sabemos que los reyes, solamente ese Dios de Israel los elige. Entonces, cuando no hay rey en Israel, es porque el rey de Israel no ha elegido rey y él tampoco gobierna Israel, porque la sola manera de gobernar Israel es a través de él, de ese Dios. Entonces ya podemos ver que Israel, la fundación de Israel es un reino, pero que no lo es en este momento, que el reino de Dios no se ha establecido, acuérdese de la oración de Jesús, que tu reino venga y que tu voluntad sea hecha. Atención. Para que la voluntad de Dios sea hecha, tiene que venir su reino. Yo nada más dejo eso hasta ahí. Entonces, luego estamos con una nación, que es la que habla la Biblia. Israel, entre otros, es una mujer, es femenina. Toda la Biblia se explica como la higuera, como incluso una prostituta incluso. Pero todos los nombres bíblicos que le van a Israel siempre son femeninos. Ella es una mujer. La desposeída, la desposada, es una mujer que tiene su rey, tiene su esposo. Yo les dejo a meditar. Lo que tenemos hoy, ¿qué es? No tenemos ni la una ni la otra, no tenemos ni la nación ni tenemos el reino. Lo que tenemos es un país y ahí cambia la cosa porque esto ya se vuelve masculino. Israel es masculino. Perdón. Entonces estamos viendo que ¿cuál es el verdadero nombre de Israel? ¿Cuál sería la verdadera identidad? Vemos que Israel no tiene identidad. Primera cosa, digámoslo rápido, no tiene una identidad bíblica Israel. Para aquellos que no son judíos,
usted ya ve que cuando hoy el día, de ahora en adelante, de hecho, cuando usted escucha hablar de Israel, usted dice, no sé a qué Israel se está refiriendo. Usted va a pensar en la hoja de Nel, en mi hojita va a decir, ¿ve? Para los que critican incluso Israel, van a tener que, hoy el día, bueno, con mis meditaciones vamos a saber dónde y cómo llamar esto. Entonces ya sabemos que Israel no tiene una identidad bíblica. Tiene identidad bíblica, pero actualmente y desde la venida de Jesús no ha tenido identidad bíblica, representación bíblica en el mundo. Después hay muchos otros factores, ¿ah? No es solamente eso, pero primera cosa. Segunda cosa, yo les decía que dentro de Israel hay una diversidad enorme de judíos. Justamente por esto. Porque si Israel no tiene una identidad bíblica, ¿cómo quiere usted que la gente tenga una, ¿cómo se dice? Una guía donde guiarse. Usted cuando viene a un país, por ejemplo, ustedes los latinos van a Argentina, primera cosa que saben, hablamos el mismo idioma. Pero también, ni aún siendo un país cercano y hablando el mismo idioma, las leyes no son las mismas. Uno tiene que prepararse también para decir, bueno, quizás de otra manera, ¿ve? Hay países como, por ejemplo, México, que no toman mate ellos, entonces van a decir, allá voy a tener que voy a ir a un restaurante y me van a ofrecer un mate. No estoy obligada a tomar el mate, porque en Argentina se toma mate, por ejemplo. ¿Ve? Si nosotros no conocemos, ¿cómo quiere usted que nosotros podamos vivir de acuerdo con las leyes de Dios? Israel tiene su identidad, pero que hasta el día de hoy Israel no la ha tenido porque no se la han dado. ¿Y cómo quiere usted que las bendiciones también puedan caer y la protección y todo lo que ese Dios tiene instalarse? ¿Cómo quiere usted que ese Dios se instale en Israel si Israel no tiene identidad? ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el Israel de hoy día? El Israel de hoy día tenemos que meditar, porque yo no le voy a dar a usted la respuesta. Por supuesto que Dios me envió a hacer justamente esto, a darle a Israel su propia identidad bíblica, a hacer Israel de A a Z, porque es la última oportunidad de hecho que Israel tiene, es hoy o no será nunca. Entonces, tenemos nación, tenemos el gran Israel, tenemos el Israel esparcido por el mundo entero, porque, por ejemplo, un argentino que se va de Argentina sigue siendo argentino y tiene una nacionalidad y un país que son argentinos. Y va a irse por Alemania, va a irse por Estados Unidos, va a venir a Francia, va a venir a Bélgica. Él siempre seguirá siendo una argentina que está fuera del país, como todos nosotros los extranjeros. Usted ve que Israel está por todo el mundo. Usted no puede decir, usted encuentra israelitas, argentinos, chilenos, mexicanos, de todo el mundo. ¿Ya ve? ¿Cómo podemos definir Israel? Entonces tendríamos que tomar, y ponga mucho cuidado a mis palabras, ¿eh? Vamos a tener que tomar todo el mundo entero para nosotros, los 5 continentes, puesto que los judíos están esparcidos en todo el mundo. Porque no están en Israel hay algunos. Entonces, primera cosa, ¿a qué le llamamos Israel? Cuando los pastores, sobre todo, ustedes los pastores, piden oraciones por Israel, ¿a quién se están refiriendo? Porque el Israel bíblico, como yo les vuelvo a repetir, no se ha compuesto, no sabemos.
Lo que tenemos es un país pequeño allá en el oriente que se llama Israel, pero que no tiene todos los judíos dentro. Y aquí viene la segunda parte. No solamente eso, el Israel de hoy día. Tenemos dentro de ese Israel y por todos lados del mundo la misma base, pero con diferentes ramas. Dios, de todas maneras, que sea el Padre, que sea el Hijo, siempre compara los seres humanos y todo a un árbol. Israel tiene el tronco. Judío, ya, por el momento vamos a llamarlo así. Judío. Pero tiene diferentes ramas. Por empezar, ese árbol no está ahí, como vengo de decirles. Está por el mundo entero. Y con cada cultura hay una influencia sobre el judío. No es lo mismo un judío mexicano que un judío iraní, que un judío pakistaní, que un judío argentino, que un judío inglés, que un judío mexicano o como ya lo dije, o americano. Usted ve, tomando en cuenta la imagen, quien creó Israel fue Dios de Israel, que nosotros debemos estar a 100% alineados con ese Dios. Y no solamente eso, todas las culturas que influencian en nuestra vida. Está también la diversidad enorme que existe dentro de lo que llamamos Israel o pueblo judío. Judíos ortodoxos, que se alejan o se acercan a la ley de Dios. Judíos mesiánicos, están más hacia la ley de Dios, de Jesús, al cristianismo, al modernismo. Conservan como, porque ellos sufren mucho, los judíos mesiánicos del pueblo, yo los vi. Ellos sufren mucho por todas estas cosas y todas esas dudas. Evidentemente, como lo dice la ley de Dios, que sea el judaísmo, que sea Dios de Israel, que sea Jesús, los dos dioses en todo caso te dicen, tú no puedes dudar de lo que estás haciendo, porque la duda es corta inmediatamente la conexión con Dios. Y hay muchas dudas en el seno de todos los que son judíos mesiánicos. Porque naciste judío sobre una ley, pero crees en Jesucristo, en un Jesucristo que vino a repudiar Israel, los otros judíos. Entonces tú pasaste de ser repudiado a ser aceptado, pero también alguna vez fuiste repudiado y esas palabras siguen ahí, sobre tu cabeza. Eso es lo que ellos cuentan. Yo no estoy diciendo que eso es, yo no lo digo yo, es lo que yo he oído, lo que usted también ha oído. Los judíos mataron a Jesús, los judíos, etc. Entonces tenemos los mesiánicos, los ortodoxos, tenemos los judíos no creyentes en el pueblo, que son ateos. Tenemos en las grandes esferas, vamos a decir, judíos millonarios, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates. Todos estos grandes millonarios son todas familias judías, los Rockefeller, los Rothschild, pero resulta que ellos ya son masones, sionistas, algunos creyentes religiosos, mejor dicho. La mayoría de los millonarios no son judíos, judíos son religiosos, practican sin saber. Y tenemos los judíos ateos completamente, que usted los ve saliendo de la sinagoga, pero van allá simplemente porque creen en algo, son religiosos. Y hay otros que simplemente son masones judíos. Y ahí entramos al famoso Talmud. A tal punto que no solamente de Israel salió el Talmud, la Cábala, que es como un amuleto, sino también Roma. Para poder paliar, vamos a decir, la falta de conocimiento, o mejor dicho, la contradicción hacia a Dios, el alejamiento de Dios, alejarse de Dios.
Entonces hay una diversidad, no solamente esto está, por eso le digo, verá, usted en su casa me va a decir, Nel, así es, con lo poco que hemos visto ahora. Ahora, ¿cuál es la implicación en este estado? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegaron aquí? Hay que ver dos cosas, porque yo voy a tener que seguir en el siguiente video. Dos cosas a meditar. Todo lo que son los propios judíos, sobre todo ustedes del pueblo, pregúntese, ¿usted sabía todo esto? Es que, y los demás católicos, judíos también de toda índole, ¿usted sabía todo esto? Ahora mi pregunta va a ser para las iglesias evangélicas, los cristianos que creen en los pastores. ¿Usted sabía todo esto? Porque cuando ustedes le dicen en su iglesia, vamos a orar por Israel, a mí cuando me lo decían, yo en mi corazón, bueno, algunas veces les dije a algunos pastores, y usted ya no voy a volver a decir lo que me pasó. Que yo era antisemita, que estaba contra Israel y no sé qué. Porque a mí no me pueden decir oremos por Israel. En ese estado, no, a mí mejor me dicen ore por el presidente de Israel por último. Pero ¿quién es Israel? No lo sabemos, nunca lo han sabido. La diversidad, y hay muchas otras cosas más. Y a todos estos puntos que hemos visto, a todo este desorden, le llaman Israel. Ese es el estado actualmente de lo que usted llama Israel. ¿Estoy yo mintiendo? ¿Estoy yo levantando falso testimonio? Israel es la única nación del mundo que debe ser dirigida por Dios, su Dios. Entonces, usted me dirá cuál es la identidad de Israel. Es algo a lo que yo no voy a responder porque Dios a mí me envió justamente a Israel. Y esto lo tenemos que poner juntos, los judíos y yo. Y la divisa, la mía, cuando Dios en el 2021 me habla a mí y me dice que me envió a Israel, yo casi me morí. Porque yo aprendí tantas cosas y yo veía tantas cosas que tengo que contarles. Como ya les he contado en otras meditaciones, y eso que no he contado nada. Y todas las preparaciones y todas las cosas que yo sé, yo siempre me pregunté para qué. Incluso mi hermana fallecida me decía, ¿cómo sabes tanto, Nel? ¿Y para qué te sirve toda esa sabiduría? Y lo mismo me decía yo. Pues ahora tengo la respuesta. Por supuesto que Israel tiene una identidad. Hay que poner un orden. Hay que empezar no de nuevo, porque Israel ya tiene su fundación. Dentro de todo esto están las preguntas también. ¿Es Israel el pueblo escogido de Dios? ¿Rechazaron los judíos a Jesucristo? ¿Mataron a Jesucristo los judíos? Vamos a descubrirlo en la segunda parte aquí. Entonces, con todo esto le llamamos Israel. Con todas estas cosas que tenemos, porque luego tenemos que ver si me quedan minutos, no lo sé si me quedan. Tenemos que ver que dentro de este desorden tenemos las acciones de los diferentes judíos. Yo no les voy a decir a cada uno de ustedes, sobre todo a ustedes judíos, aunque claro, deberían hacerlo, porque usted es judío a 100% que viene del pueblo, usted tiene que informarse acerca de las diferentes ramas de judíos que existen en Israel. Los mesiánicos, los ortodoxos, y saber más acerca de sus vidas, de sus prácticas, si están de acuerdo con las leyes de Moisés, etcétera, etcétera. Y usted verá que hoy el día no tenemos Israel, tenemos simplemente alguien que dijo esta nación se llama Israel, pero que finalmente no representa en absoluto lo que ese Israel de Isaías 43 creo que es, Isaías 43, donde Dios habla, Él, el rey de Israel, habla y dice, yo,
el rey de Israel, yo tejí Israel, yo lo creé. Bueno, ese Israel que él creó no existe. ¿Cómo quiere usted que cuando nosotros oremos por Israel, nuestras oraciones sean de edificación y tengan un resultado positivo? ¿Por quién estamos orando? ¿Serán oraciones tiradas al viento? El comportamiento de los dirigentes de Israel y sobre todo de familias, como le digo yo, de Rothschild o Rothschild, Rockefeller, la más conocida, pero hay otras más. ¿Usted cree que vale la pena decir orar? ¿De qué manera tenemos? Yo no estoy diciendo que no debemos orar por esa familia, pero hay una manera de orar. Usted no puede meter los Rockefeller, que son, como yo les digo, unos asesinos, a orar por ellos y meterlos en el saco de Israel, sabiendo que hoy el día Israel no tiene una identidad bíblica. Israel bíblico no existe. Es como si yo tomara el ejemplo de Noé y me fabricara un arca. Sería ya mi arca de Nel, pero ya no sería la arca de Noé, porque no tiene el mandamiento de Dios, lo que la arca de Noé tenía, la misma significación. Entonces es muy irresponsable y más allá de ser irresponsable es peligroso, y usted ve el estado de este mundo, el estado de Israel el mismo, por qué los judíos son perseguidos, por qué nosotros también cuando queremos ayudar, por qué cuando nos acercamos a Dios nos pasan tantas cosas, porque no sabemos orar, porque no sabemos clamar, porque dentro de todo también nosotros tenemos que aprender cuándo hay que clamar, cuándo hay que orar, cuándo, qué es la oración, ¿no es cierto? ¿Para qué Jesucristo dejó esa oración? Y tantas otras cosas que hasta el día de hoy nadie ha explicado. La única cosa que le dicen a usted, ore. Pero vamos a ver en la segunda parte que esto es muy peligroso. Porque incluso la Biblia, vamos a descubrir que la Biblia es más que todo un arma de defensa, más que un arma de protección. Pero que nosotros, como no tenemos el conocimiento, entonces la usamos creyendo que es un arma de bendición. Si la Biblia es un arma más que todo de protección. Hay más maldiciones que lanza que las bendiciones que nosotros podemos tener. Y usted verá que yo no estoy mintiendo, porque las bendiciones deben salir de la parte de Dios y no de la Biblia, sino de Dios. La Biblia es la puerta que nos lleva a Dios, pero el que bendice, el que mueve, el que da vida es Él. ¿Ve que yo no le estoy diciendo tontera? Bueno, aquí los dejo para la segunda parte entonces.